el mito guadalupano, el fenómeno guadalupano, permea a toda la humanidad. Hey, de nuevo estamos con el investigador Raúl González Cortés, que nos va a hablar sobre la Virgen de Guadalupe y su importancia astronómica, no solo en México, sino en el mundo. No peregrinamos a la villa este año, así que decidimos honrar así a uno de los íconos femeninos más grandes de México, si no es que el más grande. Muy importante, en este video hay matemáticas, no son muchas, no son complicadas, pero para que preparen su mente, está bastante chido, de verdad. Esta fecha no es una fecha cualquiera, sino es una fecha que tiene connotaciones astronómicas. Estamos hablando de la fecha específica del 12 de diciembre de 1531, el amanecer de ese día, que es cuando los mexicanos recuerdan toda esa historia que sabemos, que fue cuando se le apareció al indio Juan Diego la Virgen y le estampó en su tilma la imagen que hoy se venera en la villa de Guadalupe. Esa fecha es una fecha muy importante en términos astronómicos y no me parece que haya sido una coincidencia, porque esta fecha está asociada principalmente a una conjunción venusina. Para los antiguos mexicanos, los ciclos de Venus, en específico los ciclos sinódicos de Venus, que son esos ciclos en los que el Sol, Venus y la Tierra se alinean, los computaban ellos y habían dado que estos ciclos tenían una duración aproximada de 584 días. No es un número exacto, es aproximado. Los antiguos mexicanos sabían el número exacto, pero no lo usaban con punto decimal, porque la duración exacta es 583.92 días. Ellos lo que hacían es que iban juntando muchos de estos ciclos hasta completar un día entero en muchos ciclos, para que esa fracción, .92, se pudiera hacer un número entero. Esos ciclos de 584 días se podían observar indirectamente a través de las salidas de Venus. Venus es como si fuese un sol en pequeño. Si uno observa a Venus en su salida, al amanecer podemos ver que en 584 días esa misma estrella o ese mismo planeta vuelve a salir por el mismo lugar cada 584 días. Entonces así es como los antiguos mexicanos medían los ciclos sinódicos, que no son más que alineaciones Sol, Venus y la Tierra. Eso era muy importante para sus calendarios, porque eran como puntos de arranque de los ciclos. Bueno, ahora sí, ahí vienen las matemáticas. No digan que no les advertimos. Pero, bueno, ya si están acá, pues ya mejor quédense, está chido. Ahora bien, ellos tenían un ciclo de 52 años, y este ciclo de 52 años, repetido 2 veces, o sea de 104 años, daba un producto de 65 ciclos venusinos, de los que les he estado hablando hace rato. O sea, 65 veces 584 días da 104 veces 365 días exactos. Por eso era importante, porque podían de alguna manera tener muy cercano el ciclo del Sol de 365 días, aunque no tuviera su bisiesto, con un ciclo del planeta Venus de 584 días. Y de esa manera podían unificar ciclos de diferentes astros en el cielo. Cuando sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe, o sea el 12 de diciembre de 1531, cuando se estampa a la Virgen en la tilma de Juan Diego, si nosotros tomamos como referencia esa fecha y contamos 52 años, o sea, un fuego nuevo, y le agregamos 13 días, que sería la corrección juliana, llegamos al año de 1583. Aquí lo interesante es que un año antes, en 1582, es cuando se realiza la corrección gregoriana, el 4 de octubre de 1582. La corrección gregoriana consiste en quitarle 10 días al calendario, de forma que del 4 de octubre de 1582 se pasó al 15 de octubre de 1582. Cuando se hizo esta corrección por orden del Papa Gregorio XIII, se pudo ya tener un calendario exacto. Esto es muy importante, esto es probablemente lo más importante de todo, que las fechas del calendario europeo estaban desfasadas, su calendario estaba desfasado, y era importante porque había fechas dentro de su cosmología que ni siquiera ellos mismos sabían cuándo ocurrían. Es como si nosotros no supiéramos cuándo es nuestro cumpleaños y lo celebráramos 10 días antes o 10 días después. Después de la corrección, las fechas volvieron a caer justo en los días en los que correspondía. El equinoccio de primavera ya volvió a caer, por ejemplo, el 21 de marzo y no el 11 de marzo,
como lo tenían los españoles cuando llegaron aquí, y los indígenas se dieron cuenta de eso y les dijeron: oigan, ustedes andan mal. Si ustedes quieren tener el equinoccio el 21 de marzo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es recorrer 10 días, porque a ustedes les está cayendo el 11 de marzo. Y el equinoccio de primavera era muy importante para la cultura cristiana, porque es la fecha en la que se supone que Cristo resucita. Es la fecha del misterio más grande del fenómeno cristiano, la resurrección de Cristo. Es un homenaje silencioso, fue un pacto con el poder, en ese entonces, el poder de la inteligencia que traían los conquistadores, que eran los frailes. Entonces pactaron y dijeron: vamos a hacer un calendario que unifique estas dos maneras de ver el tiempo. Ellos se dieron cuenta que los indígenas, o sea, los españoles se dieron cuenta que los indígenas tenían un conocimiento muy profundo cuando comenzaron a estudiar los indígenas el español y el latín en el colegio de la Santa Cruz allá en Tlatelolco. Cuando ya comenzaron a hablar latín y español, los indígenas pudieron comunicarse con los españoles y decirles toda su verdad. Juan Diego sí existió, hay quien dice que no existió. Juan Diego sí existió, y Juan Diego fue un portador de un conocimiento profundo de astronomía. Y él, en su nerviosismo, les dijo a los frailes cómo estaba la estructura del calendario. Hay muchas muestras de cómo los indígenas aportaron conocimiento astronómico a los calendarios europeos, y probablemente una de las más evidentes e interesantes esté en el mismo nombre Guadalupe. Guadalupe es un vocablo mal escuchado por parte de los conquistadores, de los frailes. La palabra original es Cuautlaluquet. Cuautlaluquet es una palabra compuesta por 3 partículas. Cuau es águila, Tlaloc es la lluvia, y Ket son los que se dedican a hacer la lluvia. O sea, hoy en día les llaman graniceros. Águila y hacedores de lluvia. Pero el águila es un número. Entre los 13 animalitos de la trecena del Tonalpohualli, el águila es el número 5. Y los tlaluques son Tlaloc. Y Tlaloc es el día lluvia. Entonces estamos hablando del día 5 lluvia. Y el 12 de diciembre, al amanecer de 1531, sucedió en el calendario mexicano Tonalpohualli el día 5 lluvia. Juan Diego le estaba diciendo al fraile que había un suceso muy importante en el día Cuautlaluquet, y era muy insistente en la palabra Cuautlaluquet, Cuautlaluquet. El fraile apuntó y se le hizo fácil, en lugar de escribir Cuautlaluquet, pues Guadalupe, porque hay vocablos que no existen, o sílabas, sonidos que no existen en el español. Así tenemos, por ejemplo, palabras hoy en día usadas en México, como puede ser Churbusco, que es Huitzilupushku, o Cuernavaca, que es Cuauhnáhuac. Los españoles escuchaban algo y reproducían otra cosa. No quiere decir que fueran tontos, simplemente es que era un idioma nuevo, ellos lo reproducían de otra manera. Y bueno, a todo esto es importante recalcar que no estamos cuestionando las creencias de nadie. No estamos cuestionando la aparición de la Virgen frente a San Diego. No, esto no tiene nada que ver. La gran mayoría de los mexicanos esto lo cree, es una creencia. Y las creencias no se pueden discutir. Esto es más bien una investigación de la interesante relación que hay entre las fechas que se asocian con el mito guadalupano y los ciclos de planetas como el nuestro o como Venus. Venus, sí, está muy asociado a fenómenos históricos muy importantes de la humanidad. El fenómeno de Cristo, su resurrección, el fenómeno guadalupano, y después, 52 años después, a la corrección gregoriana que hizo el Papa al calendario juliano. Todo el mundo es guadalupano. Al llevar al calendario gregoriano, lleva implícitamente o indirectamente la fuente de la creación de esta gran corrección, que su inspiración estuvo basada en el mito de la Virgen de Guadalupe.